En la historia se ha usado al pan como el símbolo de la necesidad humana. Y es correcto. Se complejiza el tema cuando hablamos de otro tipo de necesidad. Y de eso también vamos a estar hablando hoy, de todos los tipos de necesidades que tenemos nosotros, los seres humanos. Bienvenidos a este culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Adelante. Oración colecta de la semana. Cuaresma 4. Venir a la mesa. Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el pan verdadero que da vida al mundo, danos siempre este pan, para que Él viva en nosotros y nosotros en Él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Jesús declaró ser el pan espiritual que el ser humano necesita, el alimento que nuestra alma y espíritu requieren para tener lo que Dios llama vida. Es, sin duda, una afirmación mística, misteriosa, porque no apunta a resolver el problema del hambre a nivel físico o material, sino que refiere expresamente a la condición anímica y espiritual del hombre. Como tal, excede lo que normalmente caracterizamos como hambre, porque en muchas ocasiones no somos conscientes que el alma y el espíritu humanos asimismo pueden padecerla. Y la deprivación del alimento también tiene consecuencias semejantes a las del mundo material. Además, es importante considerar que el alimento adecuado no se encuentra en cualquier lado, que no todos tienen las mismas cualidades y que hay un lugar adecuado donde comerlo. La Iglesia del Señor Jesucristo es ese lugar. No hay otro sitio donde esta realidad se haga manifiesta con más claridad, porque según sus propias palabras, Él está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. ¿Qué esperamos entonces para venir a la mesa? Salmo 122. Alabanzas a Jerusalén. Qué alegría cuando me dicen, vamos al templo del Señor. Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas. Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. A ella vienen las tribus del Señor para alabar su nombre, como se le ordenó a Israel. En ella están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa real de David. Digan ustedes de corazón que haya paz en ti, Jerusalén, que vivan tranquilos los que te aman, que haya paz en tus murallas, que haya seguridad en tus palacios. Y ahora, por mis hermanos y amigos diré, que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. También todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo extremaron su infidelidad, siguiendo las prácticas infames de las naciones paganas y profanando el templo del Señor que Él había escogido como su santuario en Jerusalén. El Señor Dios de sus antepasados les envió constantes advertencias por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su lugar de residencia. Pero ellos se rieron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus avisos y se burlaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo, de modo que ya no hubo remedio. Destrucción del templo y destierro de Judá. Entonces el Señor hizo marchar contra ellos al rey de los caldeos, que pasó a cuchillo a sus jóvenes en el propio edificio del templo, y no tuvo piedad de los jóvenes, ni de las muchachas, de los ancianos, ni de los inválidos. A todos los entregó el Señor en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros del templo, del rey y de sus funcionarios, todo se lo llevó el rey de los caldeos a Babilonia. Además quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor. Después desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos, hasta que se estableció el imperio persa, para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Así el país debía disfrutar de su reposo, porque descansó todo el tiempo que estuvo en ruinas, hasta que pasaron 70 años. El decreto de Ciro. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro
a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declaro lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que el Señor su Dios lo ayude y vaya hacia allá. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Dios nos resucitó juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede jactarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, según Él lo había dispuesto de antemano. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 6, versículos 4 al 15. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Dice el Evangelio que nos corresponde al día de hoy que Jesús estaba con sus discípulos y una multitud de gente que lo seguía cerca en Galilea, ¿no es cierto? Subiendo a un monte, había estado enseñando y había estado sanando enfermos, estaba haciendo milagros y señales. Estaban ya llegada la tarde de ese día, todos cansados de tanta actividad, y la gente permanecía allí. Permanecían con él ya en la caída de la tarde, con lo cual se sucede esta situación. ¿Qué hacemos con todo este grupo de personas? Porque ya cae la noche y hay que hacer algo con ellos, tienen que volver. No estaban en un pueblo, en una ciudad, estaban en el campo, en un monte, así que algo había que hacer con ellos. Jesús entonces le dice a Felipe: Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? El Evangelio de Jesús, las buenas noticias que Jesús estaba llevándole a esas personas, las señales, las sanidades, la destrucción del poder del diablo sobre la vida de las personas, todo eso era una parte del proyecto de Dios, pero no era todo el proyecto de Dios. También parece que el proyecto de Dios era integral, ¿no es cierto? Como decimos hoy, era de una integralidad que incluía también necesidades materiales como el alimento. Efectivamente, la gente tenía hambre. Pasaron todo el día caminando ahí al rayo del sol, siguiéndolo, y en un momento dado estaban en medio de la nada y tenían que comer. Entonces Jesús
le dice a Felipe esto, ¿no? Está Felipe, que era de Betsaida, era local, entonces dice, bueno, Felipe, a ver dónde compramos comida. Y aquí vienen las teorías humanas de cómo satisfacer las necesidades, ¿no es cierto? En el primer término, Felipe dice, esto es ridículo, esta pregunta que me haces es ridícula, lo dijo de esta otra manera, ¿no? ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y claro, Felipe no conocía ninguna panadería en Betsaida ni en todos los pueblos alrededor que pudieran darle de comer a 5.000 hombres con todas sus familias. Imaginemos decenas de miles de personas siguiéndoles. ¿Cómo le damos a comer a un estadio de fútbol lleno de gente? ¿Dónde compramos pan para darle a un estadio de fútbol lleno de gente? Imposible, ridículo, ¿qué me estás preguntando? Aunque pudiesen comprarlo, aunque tuviesen el dinero para comprar, supongamos que tuviesen el dinero, ¿en qué panadería vendían eso? ¿En dónde? Tenían que hacer una recorrida de todos los pueblos alrededor y no sé si le alcanzaba para comprar pan para tanta gente. Entonces se acerca otro de los discípulos, Andrés, y dice, bueno, miren, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pescados, pero ¿qué podemos hacer? Porque es para tanta gente. Bueno, evidentemente Andrés tuvo un poco más de fe que Felipe, porque relacionó a Jesús con la posibilidad de un milagro. Dice, bueno, quizás el maestro que mostró tantas señales tenga algún recurso más que nosotros desconocemos. Probablemente él pueda hacer algo que nosotros no sabemos. Después, de todas maneras, dice, bueno, pero no sé si alcanzará de todas maneras, no sé si será suficiente, ¿no es cierto? Ahí viene un poco la parte más humana de Andrés, diciendo, bueno, sí, sé que puedes hacer grandes cosas, no sé si las querés hacer y no sé si es para tanto, porque esto era una cosa muy grande. Es una cuestión de fe, claramente. Jesús le pregunta a Felipe, no para que Felipe le dé una solución. Imagínense cómo pobre Felipe o Andrés o cualquiera de sus otros discípulos o todos ellos juntos podían solucionar este dilema. Era imposible, no había forma humana de responder a la pregunta de Jesús. ¿Cómo podemos darle de comer? Humanamente no había forma. Las personas, evidentemente, por lo que dice ahí, no tenían muchas provisiones. Este muchacho tenía 5 panes de cebada porque era justo en tiempos de la Pascua, era el momento de la cosecha de cebada, de una de las cosechas de cebada, y se hacía un pan de cebada más o menos para el tiempo de la Pascua. No era el mejor pan que tenían, pero era el pan que había. Y eso es lo que tenía. Probablemente este muchacho fue a ofrecer para vender esa provisión. No sabemos. Lo que sabemos es que estaban esos 5 panes y 2 peces y el Señor algo quería hacer. Sabemos que era una pregunta capciosa en un sentido, una pregunta para la cual él sí tenía respuesta. Felipe no podía responder, pero él sí. Pero para que él respondiese hacía falta fe. Por eso en la lectura del Antiguo Testamento, que nos leyeron más temprano, dice que por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, los profetas. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y tenían en poco sus palabras, se mofaban de sus profetas. La gente no tenía mucha fe en las palabras de Dios, en los profetas de Dios, en los mensajeros de Dios. Sí se mofaban y eso trajo la desgracia en Israel. No podemos trabajar con un Dios todopoderoso teniendo fe más en nuestro raciocinio y sentido común que en su poder. ¿Cuál es la solución que Dios propone? Jesús le dice, bueno, en el Evangelio de Mateo, el paralelo al de Juan, denles ustedes de comer.
avanza con el imposible. Denles ustedes de comer. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, hagan que se sienten todos. Hagan que se sienten todos. No les dice, despídanlos, que vayan a comprar comida por ahí, sabiendo que no iban a encontrar ninguna comida porque era casi la noche, hasta que llegasen a Betsaida o a cualquiera de los pueblos alrededor, ya era tarde. Jesús sabía esto y dice, siéntense, háganlos que se sienten. Cuando hicieron esto, pidió los 5 panes, los 2 peces. Dice que dio gracias por eso que se les había dado, porque eso consideró que era la provisión de Dios para el día. Dio gracias, comenzando con el rito eucarístico, ¿no es cierto?, con el rito de la comunión. Dice, Padre, gracias por lo que me has dado, porque esto es lo que ellos van a comer, esto es lo que nosotros vamos a comer, esto es lo necesario para satisfacer la necesidad material de comida. Ahora, ¿era solo lo necesario? Dice que después entonces lo partió y lo entregó, y dice aquí que distribuyeron estos panes y estos peces entre todos los que estaban sentados, y todos comieron todo lo que quisieron. Lo mismo con los panes, con los peces, todo lo que quisieron, es decir, con abundancia. Además, en el verso 13 dice que con los pedazos de los 5 panes que se sobraron, y también lo que sobró de los peces, se llenaron 12 canastas. No solo fue todo lo necesario, sino aún más, fue abundante, porque así son las gracias de Dios. La provisión de Dios es abundante. Aquellos que somos cristianos, aquellos que hemos tenido tiempo de desarrollo en nuestra vida cristiana, hemos experimentado la compañía del Señor, hemos experimentado necesidad de asistencia de parte de Dios, aquellos que hemos experimentado ese anhelo por la manifestación de Dios en nuestra necesidad de todo tipo, Dios nos ha mostrado que Él es suficiente y que Él es abundante. Su provisión es suficiente y también abundante. No es solo lo justo, sino aún más. Ahora, habiendo dicho esto, dice que Jesús posteriormente dice que recojan todo lo que sobró para que nada se desperdicie. Jesús en su forma de vida mostró su frugalidad. Era un hombre frugal. Él no se preocupó en tener una casa, una mansión, mucho menos. No se ocupó de tener siquiera una casa. No se ocupó de tener lujos de ningún tipo. Iba a donde lo recibían, comía de lo que le daban, le daban ropa. Él no se ocupó de esos temas. Los demás debían ocuparse de eso por él. Él era un hombre frugal y nos demostró que esa es una forma de vivir que a Dios le agrada. Dios no es limitado. Jesús podría perfectamente haber perseguido otros fines y haber podido proveerse de la mejor ropa, de los mejores medios de transporte, de las mejores ubicaciones, vivienda y hacer lo que quisiese. Sin embargo, eligió un estilo de vida frugal, alimento consagrado para un pueblo consagrado. Él dice que la provisión de Dios es suficiente, pero no es para excesos, sino que tenían que guardar para el día de mañana. ¿Por qué desperdiciar esto si mañana se puede necesitar? Ese es el estilo de vida que a Dios le agrada. Un estilo de vida sobrio, frugal, abundante si se quiere, sí, pero no de desperdicio. Una cosa es la abundancia y otra cosa es el exceso y el desperdicio, cosa que a Dios no le agrada. Por eso, esto, más allá del milagro, que nosotros, ustedes y yo sabemos que si Dios es todopoderoso, como decimos que es, si Dios es el Dios
que decimos que es. Si Dios es capaz de levantar a un muerto y darle vida, si es capaz de resucitar al tercer día, ¿qué dificultad tiene en proveer de pan para tantos miles de personas? Y es algo mucho más sencillo y banal. No es el problema. El problema del milagro no es darles de comer a la gente. Es que Jesús eligió de ahí en adelante darles de comer cada día hacía un milagro así. No, era una señal. Simplemente era una señal para ese momento, para recordarles quién era Él, para mostrarles quién era Él y qué tienen que hacer. ¿Cuál es el estilo de vida de los seguidores de Jesús? Los que después nos hemos dado en llamar discípulos de Cristo. Dice, los discípulos de Jesús tienen que ser compasivos, como dice aquí al principio del Evangelio de hoy. Vio a esa multitud y tuvo compasión. Un corazón que sondee la necesidad humana en toda dimensión y que se haga uno con ello, compasión, ¿no es cierto? Tengamos la misma pasión, sufrimiento. Si el otro sufre, sufrir con él. Si el otro ríe, reír con él. Estar en yugo con el otro, compartir la vida con el otro. Los discípulos de Jesús tienen que ser generosos, tienen que ofrecer de lo propio y generar un efecto positivo en la humanidad. Pero comienza acá, comienza en uno, comienza en el abrir la mano, en dar, en saber que todo lo que yo tengo es meramente un don de Dios. Esta vida, poder hablar, escuchar, ver, poder tener comida y lo que sea, todo viene de su mano. Por eso, como Dios es generoso con nosotros cuando entendemos eso, nos convertimos en personas generosas. Damos y nos damos. Y también los discípulos de Jesús se caracterizan por ser creyentes. Tienen en claro sus limitaciones, pero tienen en claro que Dios no las comparte. Una cosa es que yo tenga limitaciones en mi poder, en mis alcances, aún en mi fe. Y otra cosa es que Dios esté limitado. Que Dios elija tal o cual rumbo de acción es un tema de Dios. Pero mi fe es la que posibilita que Dios opere el milagro, opere el cambio, opere la transformación en ese tiempo. Por eso, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que nos leyó más temprano, nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fuimos diseñados para las buenas obras. ¿Es que nuestra fe deriva de las obras? De ninguna manera. Las mejores obras que podemos hacer en este mundo, al lado de Dios, son nada. La obra más magnánima que ustedes pueden imaginar, la obra más desinteresada, la obra más perfecta que podamos donar es, al lado de Dios, casi la nada misma. Dios no necesita nada de eso. Simplemente se complace en que podamos dar como Él da. Se complace en que podamos hacer cosas buenas como Él las hace a cada momento, porque eso refleja su carácter en nuestras vidas. Nos hace más parecidos a Él día tras día. Las obras no salvan a nadie. Las obras no nos pueden salvar. No tienen el poder de salvar nuestras vidas de la eternidad en el infierno si no creemos en Cristo Jesús, si no vivimos cada día más como Cristo Jesús. Simplemente fuimos hechos por Dios para glorificar a Dios con nuestras obras, con lo que somos, con lo que pensamos, con lo que hacemos. Porque hay muchas necesidades distintas en este mundo y hay además distintas clases de hambre. El famosísimo matemático, filósofo, físico, escritor y cristiano francés llamado Blaise Pascal, que todos lo conocemos por el colegio, ¿no es cierto?
todas las formulaciones de Pascal, incluso la presión atmosférica la medimos en hectopascales. Por algo es un genio de la humanidad, dijo en una ocasión, y no lo voy a parafrasear: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Una de las grandes mentes de la historia dijo eso. En cada persona existe un vacío, un hambre que es insaciable, un vacío que es incolmable. No podemos llenarlo salvo con algo que sea de la misma magnitud que ese vacío. Y eso es Dios mismo. ¿Quién va a saciarnos del hambre de sentido? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos va a saciar el hambre de la compasión que necesitamos todos nosotros? Del hambre de compañerismo con los otros seres humanos, del hambre de la libertad, del temor y la angustia y ansiedad que todos de una u otra manera compartimos. ¿Quién nos va a librar del hambre de paz con el Creador y de paz con la creación? Todo eso no puede ser saciado, no puede ser satisfecho con cuestiones materiales. No puede ser satisfecho y nadie tiene esa herramienta, nadie tiene ese recurso más que aquellos discípulos de Cristo Jesús que conocen que existe esa hambre y que tienen la vida espiritual para poder mostrar, para poder guiar, para poder llevar a aquel que sí tiene con qué saciarla. Por eso nosotros fuimos llamados como iglesia a compartir este evangelio. Y esto nos compromete con el otro en saciar el hambre material, dar de lo que tenemos, de nuestros recursos, de lo que Dios nos ha dado a nosotros compartir. ¿Qué estamos haciendo usted y yo con nuestros panes y nuestros peces? ¿Lo estamos compartiendo o lo estamos guardando nomás hasta que se pudran a veces? ¿Estamos produciendo vida material con lo que tenemos? ¿Estamos cumpliendo con ese objetivo? ¿Y qué estamos haciendo con el compromiso del hambre insaciable, con el hambre que lo material no puede culminar, que no puede completar, que no puede satisfacer? Estamos compartiendo esto que conocemos, estamos compartiendo el Evangelio de Cristo, estamos compartiendo la vida eterna con los demás. Decir, sí, hay un camino hacia la vida eterna, aquí está, esta es la llave, por aquí podés ir. Estamos presentando al Señor a los demás, estamos dando de nuestro tiempo para que otros conozcan, para que otros se alimenten, estamos ofreciendo alimento espiritual, estamos ofreciendo ayuda y consejo, estamos prestando un oído y el corazón para que otro que está sufriendo pueda estar con nosotros y sentir que no está solo. Este es el llamado a saciar el hambre en todo tipo. Este es el darse como pan imposible para un hambre insaciable. Que Dios nos ayude a hacer ese pan que Cristo Jesús es y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer.
creemos que es bueno preguntarse quién de nosotros tiene algo que Dios no le haya dado. ¿O qué cosas adquiriste por tu absoluto mérito sin considerar tus recursos previos, tu salud, las posibilidades que tenés y que otros quizás no tengan? Todos debemos a Dios. Nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, todo lo que disfrutamos viene de su mano. De todo esto Dios nos invita a ser como Él, a dar para su obra en el mundo con generosidad. La misma generosidad que Él tiene, que Él vive, para ser más parecidos a Él y para recibir también su bendición de acuerdo a sus promesas. Les invitamos a escuchar estos consejos de Dios y también a orar para que Él bendiga nuestra vida también en esos términos. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Malaquías 3, del 8 al 9. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. Gálatas 6, del 6 al 7. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9, del 6 al 7. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. 1 Corintios 16, versículo 2. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tenemos. Te pedimos perdón por todo lo que no hemos hecho bien. Y te rogamos que sigas bendiciéndonos con tu presencia y tu protección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reflexión de la semana. Recordarnos lo que es necesario. Nosotros tenemos que estar listos para permitirnos ser interrumpidos por Dios. Por Dietrich Bonhoeffer. Las interrupciones en el habla normalmente tienen lugar cuando el desarrollo verbal de un hilo de pensamiento, otra persona entra de repente en el mismo con sus propias ideas, lo cual impide su conclusión. Los motivos para que alguien haga algo por el estilo son variados, pero, en general, tienen que ver con la presunción que esta última tiene de la importancia y pertinencia de lo que dice. Es como que si no lo dijese, el primero no sería válido o, por lo menos, le faltarían elementos sustanciales. Cuando pensamos en las cosas necesarias, reclamamos que solo nosotros sabemos exactamente las cosas que necesitamos, aun cuando sean muy parecidas a las que necesitan los demás. Lo que es lógico reclamar es que ni aun las personas más cercanas conocen los íntimos deseos que anidan en nuestro corazón. Y es allí donde se diferencian lo que necesitamos de lo que queremos. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a una persona: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Por ese motivo es bueno permitirle a Dios interrumpirnos para recordarnos lo que realmente es necesario, porque Él conoce esa diferencia. Y llegados al final de nuestro servicio dominical, les damos gracias por estar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana, aquellos que están en la semana viendo también este video, participando de las diversas actividades de la iglesia. Gracias a todos por participar. Queremos decirles que pueden suscribirse al canal tocando esa campanita o ese botón para que se les avisen por las diversas otras comunicaciones. También quienes quieran participar en otro tipo de actividades que hacemos durante la semana, de oración, de estudio bíblico, aquí en la placa están los datos de contacto. Simplemente envían un email, lo llaman por teléfono y se les darán los datos de contacto necesarios. También quienes quieran seguir colaborando con la obra de Dios en esta iglesia y con todo aquello que nosotros colaboramos, también pueden hacerlo por el mismo email. Mandan un email y les vamos a dar todos los datos necesarios para poder seguir
colaborando y haciendo crecer el reino de Dios, siendo responsables, ¿no es cierto?, con todas nuestras cosas. Finalmente, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que ilumine nuestro compromiso con Él, que ilumine nuestro compromiso con las personas, con su iglesia, con el mundo que nos rodea. Señor amado, te pedimos que nos ayudes en esta semana a renovar nuestro compromiso contigo en primer término y luego con las demás personas, con todos los que nos rodean a nivel material, en la provisión material, también en la provisión de los bienes que no pueden ser satisfechos con lo material, sino que es solo contigo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana.